afirmarle a uno, ¿verdad? Con esta introducción y con las reflexiones sobre danza hebraica y todo, y sobre los títulos y el título de mi ponencia. Eugenio también me dijo antes de que viniéramos para acá hoy que él sí está leyendo un libro muy interesante que está leyendo por aquello de que les aburro demasiado, ¿verdad? Entonces, yo me siento como que muy afirmado, muy animado. Y ese título, largo, demasiado largo, para los que no recuerdan lo que vieron en el internet o en la página de web, es así, es una pregunta en primera instancia. ¿Vida abundante? Reflexiones sobre la plenitud a la luz del profeta Isaías, el Evangelio de Juan y 16 años en ESEPA. Ya me da vergüenza decir ese título. Pero si uno ya a última hora fuera o tuviera la libertad de cambiar ese título, yo quizás diría al final, y 16 de los años más felices de mi vida en ESEPA, porque así fueron. Así que este evento es un evento que provoca, como pueden imaginar, mucha emoción, mucha memoria, mucho aprecio por los años de amistad que han perdurado, que han continuado a pesar de la distancia y muchas cosas más. Me parece entre ridículo e inculto iniciar esta charla con una anécdota que no arroja la mejor luz sobre mi amigo y colega, don Eugenio Green. Pero yo no poseo las fuerzas, ni natas, ni inspiradas, ni producto de la disciplina, para no aprovechar de la oportunidad. Así que se la voy a cantar, sí. Era agosto del año 1988. Mi esposa y yo y nuestros 2 bebés vivimos entre baúles y maletas en un apartamento asfixiante cerca de la ciudad de Boston. Yo había concluido una maestría en Nuevo Testamento. Habíamos levantado los fondos indicados y nuestra partida para Costa Rica y un nuevo seminario que se llamaba ESEPA quedaba a una distancia de unos 8 días y 8 noches. Contamos las noches también por lo de los 2 bebés, como los padres de familia entenderán. Todo estaba listo para el arranque de nuestra vocación misionera en Costa Rica, en este nuevo seminario, en esta nueva escuela de estudios pastorales. Suena el teléfono. Me llama mi excelente amigo Kevin Hezekiel, decano estudiantil del nuevo seminario, la persona que me había reclutado para unirme a esta nueva causa en Centroamérica y para los que conocían y conocen a Kevin, amigo de todo el mundo. Después de hablar paja por un minuto, se volvió evidente que Kevin no llevaba para ese fin, sino como mensajero del entonces decano académico de ESEPA, un tal Eugenio Green. El decano me pidió llamarte, me dice Kevin, en esos días cuando las llamadas telefónicas internacionales eran caras y por ese motivo infrecuentes, y nunca en las tardes porque llovió mucho, ¿verdad? Y sobre los hechos de Zinc no se podía entender. Dice el decano que si solo podés traer una porción de tus libros, tráelos de Antiguo Testamento, pues vas a ser nuestro tipo de Antiguo Testamento. Así descubrimos nuestras vocaciones en aquellos días. Eugenio nos las reveló y después Dios apoyó. ¿Con qué fin les cuento esta anécdota de la época de los dinosaurios en ESEPA? Pues en consecuencia de la revelación que llegó por las santas manos de don Eugenio, yo he vivido los últimos 35 años como especialista en el Antiguo Testamento. Y cuando vuelvo al Nuevo Testamento, siento que soy un peregrino, descubriendo tierras y paisajes nuevos y desconocidos. O a veces latitudes que yo conocía en otro mundo, o por lo menos en otro momento, y que ahora estoy volviendo a dimensionar. Quizás en este detalle tengo el privilegio de solidarizarme con los primeros creyentes judíos al inicio de la iglesia. Entre más recorro el cambio que vengo describiendo, partiendo del Antiguo Testamento y llegando al Nuevo, algo interesante me pasa.
descubro que las realidades asumidas y descritas en el Nuevo Testamento se desarrollan naturalmente a partir del Antiguo, una vez que Jesús y su hermenéutica activan e iluminan las conexiones que ahí quedaban latentes. Aquel texto bíblico memorable de Lucas 24, dos tipos caminando a Emaús entre nostalgia y pavor, se encuentran acompañados por el Jesús resucitado y empeñado en comunicarles una hermenéutica que les permitiese encontrar a Jesús en cada línea de su Biblia hebrea. Es decir, gracias a la maniobra de última hora de don Eugenio, percibo y experimento los enlaces entre los dos testamentos como cada vez más orgánicos, cada vez más naturales. El puente entre los dos testamentos es en la vida de ese siervo suyo una estructura bien transitada. El pasar de los años me ha familiarizado con los carriles, con la rotulación y con los sitios donde ocurren la mayoría de los accidentes de tránsito en ese puente entre Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando me topo con las palabras de Jesús sobre la vida abundante, conecto este fenómeno rápidamente con el tema de la plenitud de Dios, como la vengo escudriñando en el libro de Isaías desde hace varios años. En los momentos que compartimos en esta tarde, me gustaría reflexionar sobre la naturaleza de la famosa vida abundante de Jesús y ofrecerles varias observaciones sobre la manera en que yo experimenté esa abundancia en ESEPA, en esos 16 años que mencioné. Quizás aún se nos ocurra una que otra idea sobre aquella misma plenitud en el futuro de ESEPA, ya que hoy día la Escuela de Estudios Pastorales es ESEPA y no aquella frágil y tierna aventura de un puño de ticos y misioneros en la década de los 1980. Entre las palabras más memorables de Jesús, registradas en los 4 evangelios, pocos superan o se citan más en nuestro entorno que la descripción de su propósito en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y el versículo 10. Me permito leer las palabras en su contexto y tal como las encontramos en la Nueva Versión Internacional. Juan 10, 6 a 10. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso él volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, como Eugenio Green quizás, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan, ustedes saben, yo veo los labios moviéndose en anticipación, y la tengan en abundancia. Juan 10, 6 a 10. Registremos el detalle de que el discurso de Jesús se refiere insistentemente a pluralidades, las ovejas, verbos plurales como no les hicieron caso, para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Esta nota comunitaria, si así se le puede describir, se mezcla con una innegable singularidad. El que entre por esta puerta será salvo. Al afirmar el referente comunitario, no rechazo el referente singular, pero me parece difícil que este discurso sea compatible con, mucho menos que genere la asombrosa interpretación de la vida abundante que prevalece en nuestros días en términos individualistas y aún psicológicos. Cuando perdemos la nota social de esta enseñanza de Jesús, la convertimos en algo diferente a lo que Jesús pretendía comunicar.
El argumento que les traigo es que habría sido improbable que los primeros seguidores de Jesús, y por qué no la tradición juanina que convierte el discurso arameo hablado de Jesús en texto griego escrito, sin tomar en cuenta los antecedentes establecidos por el libro de Isaías. Recordemos que al lado de Deuteronomio y los Salmos, Isaías es el rollo bíblico que más influencia ejerce en el judaísmo del Segundo Templo, inclusive en el mismo Nuevo Testamento. Tenemos un antecedente concretamente textual en Isaías que convertiría la vida abundante que Jesús presenta como un objetivo suyo en cita o aún en elusión concreta. Bueno, en realidad no. Si lo tuviéramos, mi argumento pasaría de lo especulativo a lo comprobable. Pero yo admito abiertamente que yo no puedo probar mi humilde tesis. Inescapablemente es de índole especulativa. Sin embargo, mi estudio de Isaías y de la asimilación de la Biblia hebrea en el movimiento primitivo mesiánico me convence que mi argumento goza de probabilidad. Si le vamos a derivar nuestras pautas al libro de Isaías o del libro de Isaías, pienso que estamos obligados a comenzar en el famoso 6º capítulo de ese magnífico libro antiguo testamentario. El término que uso para la visión que Isaías experimenta en el salón del trono de Yahvé, que aparece ahí en ese capítulo, es la visión generadora del libro de Isaías. Es uno de los pocos aportes biográficos de Isaías, no bibliográficos, sino biográficos de Isaías. No creo, con algunos de los intérpretes clásicos del libro, que es una adenda que procure darle rostro a la voz del profeta. Al contrario, me parece más congruente con el libro afirmar que la experiencia narrada en el capítulo 6 genera lo que llamo la visión de visiones en el capítulo 2 y por ende la trayectoria de la totalidad de esta inmensa obra. Posiblemente ya conocen el texto al que hago referencia y ya en preparación para leerlo, yo recuerdo noches, no sé por qué clases nocturnas acá, cuando me tocaba dictar en otra época de mi vida o enseñar este mismo texto. A riesgo de desmantelar nuestra asimilación de este texto ancla, aún antes de haber iniciado, me permito leer solamente los primeros 4 versículos. Isaías 6, entonces, los primeros versículos. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Reflexionen conmigo sobre esos gigantescos e intimidantes seres que en este texto se llaman serafines. Si la etimología de una palabra significa algo, es difícil no concluir que son seres ardientes, pues la raíz saraf en hebreo significa arder o quemar. La palabra serafín es un sustantivo que emplea esa misma raíz hebrea. Los serafines manifiestan una vocación que consiste en hacer algo y declarar algo. Lo que hacen es probablemente servir. Lo que declaran es un canto doble. Es decir, estos seres ardientes, cuya voz, porque consten que no es la voz de Yahvé, sino de estas criaturas, hace temblar los cimientos del templo, declaran 2 verdades, 2 realidades complementarias. Me refiero al versículo 3. La primera de esas 2, Kadosh, 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 Adonai Sebaot, racionalmente, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Es digna de una cuota de reflexión que el calendario y el reloj no nos permiten al momento. Es la segunda pieza del refrán que se debe adueñar de nuestra atención hoy. Los serafines declaran, Malo kol haaretz kvodo, Malo kol haaretz kvodo. Todas las traducciones convencionales modernas proporcionan alguna variante de la traducción que nuestra Reina Valera nos da. Toda la tierra está llena de su gloria. Y yo supongo que esa es la traducción normal, común y corriente que la mayoría de nosotros tenemos acá en nuestra memoria cuando escuchamos leído este pasaje. Pero hay un problema. El problema es que esta traducción convencional, toda la tierra está llena de su gloria, nos obliga a darle un codazo a una persona para pasarlo a los márgenes donde ojalá se quede callado. Me refiero al masoreta. Algunos estarán familiarizados con ese término, quizás otros no. Un custodio judío medieval cuya labor consistía en insertar en el texto hebreo los signos vocálicos que el texto sagrado de su día todavía no tenía. Esa fue la labor de los masoretas. Ahora, su trabajo no consistió en inventar lecturas creativas. Al contrario, al masoreta se le encomendó la responsabilidad de insertar las vocales escritas que reflejaban la lectura del texto consonántico en el sinagoga que él conocía. Su labor no era creativa, era conservar la tradición. El resultado, y queda como testigo mudo en nuestras Biblias hebreas, afirma algo diferente, algo que no es idéntico con toda la tierra está llena de su gloria. A mi criterio, la mejor forma de expresar la lectura que el masoreta conserva, pero todo el mundo ignora o margena en castellano es lo siguiente. La plenitud de toda la tierra es su gloria. ¿Detectan la diferencia? La plenitud de toda la tierra es su gloria. Casi no lo digo sin lágrimas. Aunque esta inquietante posibilidad es tema de conversación en los comentarios técnicos, la única versión de la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, que yo he visto otorgarle la presencia que merece es la reciente y magistral obra de Robert Alter, en inglés, The Hebrew Bible, a Translation with Commentary. Alter nos ofrece esta traducción de 6.3. The fullness of all the earth is his glory. La plenitud de toda la tierra es su gloria. Cuando en mi propio estudio de Isaías me topé con la lectura masorética y la marginación que ha sufrido, me vino a la mente un periodo de mi vida que yace en una época aún más remota del siglo XX que el evento que estamos celebrando esta semana, de 40 años de CEPA, el inicio de CEPA. Como joven, bajo el cuidado de un genuino pastor y en un hogar donde mis padres se despertaban espiritualmente bajo la misma influencia y cobertura de ese pastor, yo comencé a descubrir los textos de la Biblia con una solemnidad adolescente. Me dio la tarea de memorizar largos capítulos del texto bíblico, cosa que mi memoria no me permite hacer ya con los años que tengo, cuyo poder de fascinarme nunca se agotaba. En los relatos de la creación en Génesis, me encontré ante una misma retórica de abundancia. Recuerdo exactamente dónde me sentaba en la sala de estar de la casa de mis papás, cuando la florida retórica de abundancia, que es Génesis 1, 20 al 25, se posesionó de mí. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y las bendijo Dios, diciendo, fructificad y multiplicaos,
llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. No se trata de una fría tabla que convierte los insumos de la creación en lista. Al contrario, es una celebración extática de la abundante y activa diversidad de lo que Elohim creó. El posicionamiento de Elohim es interesante. El deleite que se le nota gira en torno a tres detalles. Primero, la variedad de sus criaturas. Segundo, la cantidad de ellas. Y tercero, la forma en que se mueven. Aún antes de dimensionar la realidad de que este creador bendice lo que crea con una inmediatez marcada, es evidente que Elohim queda fascinado con el bullicioso resultado de sus 2 días de inventos. Él ama sus criaturas y quiere ver más de ellas. Por eso su mandato, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra, multiplíquense. El vocablo que representa llenad es el mismo verbo hebreo malá que encontramos en Isaías 6. Por esta y otras razones, el encuentro de Isaías con Yahvé y sus serafines no queda muy remoto de este texto de Génesis 1. El autor de Génesis 1 sabe lo que los serafines declaran, según la tradición que nuestro anónimo Masoreta del siglo XII representa. Meló kol haaretz kavodo, la plenitud de la tierra es su gloria. Supongo que aún en esos capítulos tiernos de mi vida, el testimonio bíblico comenzó a serrucharle el piso a la escasez y la penuria de mis antecedentes fundamentalistas. La Biblia nunca ha dejado de ejercer ese mismo efecto, pues da testimonio de un Dios de abundancia, diversidad y deleite. Ahora, ¿a qué hemos venido en esas alturas de nuestra reflexión? Yo pienso que Eugenio ya está leyendo su libro. Bueno, he tratado de convencerles, no debo abusarme de él, porque mañana él tiene la última palabra, ¿verdad? De los rectores, entonces, no sé, muy poco sabio de mi parte. Pero ¿a qué hemos venido hasta el momento? He tratado de convencerle de varias facetas de una lectura bíblica, una hermenéutica que uno haya coherente. Consten que no he probado nada, eso sería conversación para otro día. Pero en primer lugar, yo he dado testimonio de que me es casi impensable que Jesús invente y la comunidad juanina atesore un concepto de la vida abundante que no goce de múltiples antecedentes en la vida hebrea, y en particular en el libro de Isaías. Segundo, me he liberado de la convicción que el inmenso libro de Isaías está anclado en la visión generadora de Isaías 6 y en la visión de visiones en Isaías 2. Poca mata florece en el resto del libro cuya semilla no se encuentra en esas 2 visiones fundamentales. Tercero, he sugerido que Isaías, de manera que es coherente con los relatos de la creación en Génesis, le asigna un alto valor al concepto de la plenitud. La plenitud, quizás la abundancia en todo lo que Yahvé hace o pretende hacer. Permítanme en esas alturas mencionar unos pocos aspectos de aquella plenitud, llámese abundancia, que vislumbramos en el libro de Isaías. Lo hago para al final ofrecer unas observaciones sobre la vida abundante como yo la experimenté entre 1988 y 2004 en ESEPA, permitiéndome soñar un poco hacia un futuro que dejó de ser mío en esa fecha. Primero,
La plenitud de Yahvé, la vida abundante en Isaías, abarca una cantidad inmensa de gente redimida. No es una visión de escasez, sino de dimensiones abundantes. Uno podría decir de dimensiones masivas. Cumplo la ardua labor de seleccionar ejemplos, conectando una expresión que nace en la visión de visiones con otra que demuestra su tendencia reiterativa en el libro. Ahora leo Isaías 2:2-4, la visión de visiones según mi concepto. Acontecerá que al final de los tiempos, no sé, Jorge, casi te imagino en una clase nocturna de esas que mencioné antes, ante un texto como este. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los callados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. En el dialecto isaiano, las tres expresiones, y yo les di enfáticamente, pues énfasis, valga la redundancia, todas las naciones, muchos pueblos y las naciones, esas expresiones son sinónimas. De hecho, podríamos agregar una cuarta, kol habasar, toda carne, que es también una expresión isaiana que es sinónima con estas. La visión profética insiste en un enlace cósmico sumamente positivo, sumamente positivo. Ahora, veamos otra edición del mismo mensaje en la visión idílica, muchos dirían la visión mesiánica del capítulo 11 de Isaías. Me temo estar en la obligación de leer la visión en la hermosa totalidad de sus 9 versos. Y aquí están esos versos, 11 de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese texto genera los 7 espíritus en Apocalipsis. No sé si se dieron cuenta en algún momento. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ciñerá su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntos, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ahora escuchen este versículo culminante. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena, del conocimiento de Adonai, de Yahvé, de Jehová, como las aguas cubren el mar. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar. ¿Captaron esa última y gloriosa afirmación? La leo una vez más. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Plenitud, llenura, abundancia. ¿Pero plenitud de qué? Bueno, les aseguro que lo que el profeta prevé no es mucho conocimiento, a pesar de la muy poética brevedad de su retórica. La Biblia hebrea no tiene apetito por ese tipo de abstracción. Lo que el profeta sí ve es mucha gente, muchas personas, o en su dialecto acostumbrado, muchos pueblos que conocen a Jehová. Ellos cubren a la tierra como las aguas cubren el mar. Después de casarme vocacionalmente con el libro de Isaías y sujetarme como discípulo a su vara, yo no soy capaz de creer en esas escatologías de escasez y penuria que alguna vez me enseñaron. No será bíblico. No estaría participando en ni añorando la realización de esta vida abundante que el profeta imagina, prevé y comunica. Entonces, la plenitud de Yahvé, la vida abundante en Isaías, abarca una cantidad inmensa de gente redimida. ¿Cuáles otras facetas de esta plenitud encontramos en el libro de Isaías? En realidad, la mayoría de las declaraciones de plenitud de Isaías se efectúan mediante expresiones de ausencia, escasez o inexistencia. Parece paradójica porque lo es. Para cada expresión de plenitud, descubrimos aproximadamente 10 manifestaciones de su ausencia. Es decir, el texto arroja luz sobre la plenitud, lamentando su oberso, su ausencia, su escasez. Y para entender el tema de la plenitud de Isaías de manera global, entonces, habríamos que ver ambos tipos de afirmaciones, el positivo que afirma y el negativo que lamenta. Pero nuestro tiempo no da para eso hoy. Pero sí me gustaría que viéramos una expresión positiva más de plenitud, llenura o abundancia. Y en este caso, lo que abunda es aquella combinación profética clásica de mishpat y tzedakah, tradicionalmente justicia y rectitud. Escuchemos primero un lamento sobre Jerusalén que ocurre en el capítulo 1, trozo introductorio que introduce el libro cuyo contenido per se inicia en el capítulo 2. Leo el capítulo 1, versículo 21, conforme a la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, Jerusalén? La que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, pero ahora asesinos. La lamentable infidelidad de Jerusalén se torna vívida precisamente porque sus antecedentes eran prometedores. El texto a su lector le recuerda de una época en la vida de Sión cuando la justicia llenaba sus calles, sus casas, sus comercios y sus cortes. En aquel entonces, la rectitud, tzedakah, era su principal ciudadano. Ahora, declara el texto con una potente elipsis, ahora asesinos. ¿Ahora qué? Ahora asesinos llenan, asesinos moran. Por un momento podemos imaginar una ciudad caracterizada por su vida abundante de justicia y rectitud. Luego sentimos la trágica pérdida de esas cualidades. No es de sorprender que el motivo recurra en Isaías. En capítulo 35, el 5º versículo, tenemos una momentánea celebración de Sión, tal y como la vivimos celebrada en la primera parte del capítulo, versículo 21. El texto dice en Isaías 33:5, exaltado es el Señor, pues mora en lo alto. Ahora escuchen bien, Él ha llenado a Sión de derecho y de justicia. Para los que conocen el idioma en que fue escrito, de Mishpat Tzedakah. Esos pocos ejemplos quizás sean capaces de provocarnos a imaginar una vida abundante
que es comunitaria, efervescente, pública y caracterizada por aquella buena relación entre seres humanos y hasta otros elementos de la creación que la Biblia hebrea describe con los preferidos vocablos mishpat y tzedakah, justicia y rectitud. En realidad la palabra indicada no es aquellas dos, sino shalom, que es producto y consecuencia de mishpat y tzedakah. Les propongo que esta visión de abundancia no es principalmente individual, no es principalmente espiritual, entre comillas. Tendrá sus elementos espirituales, por supuesto, pero no es aquella reducción de la vida que nosotros solemos llamar espiritual. Ni es una realidad que se da al interior del ser humano, principalmente. Además, les sugiero que ese concepto de plenitud, llenura y abundancia hubiera habitado las mentes y corazones tanto de Jesús como de los que asimilaban su formación en el discurso que se resume en el Evangelio de Juan en su 10º capítulo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, paso unas reflexiones que no esquivan la cuota de nostalgia que les quiere compenetrar. Al final del día son memorias ancladas en 16 de los mejores años de mi vida, como dije al inicio. Primero, yo experimenté esa vida abundante en ESEPA, cuando furiosamente matriculamos a olas de pastores, evangelistas, consejeros y profesionales en esos primeros años de locura. Algunos de ustedes fueron parte de participantes colaboradores en esos momentos. Había una demanda explosiva. Cada uno traía lo que tenía. Muchos trajeron años de experiencia ministerial. Otros llegamos con experiencia ministerial limitada, pero con un acercamiento disciplinado a metodologías bíblicas y teológicas. El ambiente, sin embargo, no emanaba caos, sino una intensa y diversa plenitud. Yo lo viví. Yo soy testigo de eso. Me formó, me moldeó, me impactó. 2. Lamento que teníamos tanto temor de no mantener las fronteras teológicas que nos parecían tan importantes. Hubo poca colaboración con otras instituciones teológicas que hoy día yo consideraría hermanas. En ese sentido, yo pienso que vivimos escasez en lugar de abundancia y plenitud. Tercero, experimenté esa vida abundante en ESEPA en la medida que los ticos, los norteamericanos y uno que otro europeo, quienes éramos el equipo, sudamos, reímos, lloramos, celebramos, enterramos a familiares, nos deprimimos, nos sanamos y fuimos sanados, nos casamos y en todo sentido vivimos juntos. Se dio una muy manifiesta abundancia, pública, compartida, socializada, solidaria, que hasta hoy marca mi vida. 4. Lamento la miopía calvinista que traje al tapete en esos primeros años. Yo no sé por qué se ríen. Yo estoy tratando de confesarme. Pero celebro el momento cuando me di cuenta de que mis amigos y colegas pentecostales y arminianos manifestaron en nuestras oraciones comunitarias una confianza en la soberanía de Dios mucho más fuerte que la mía. Lo recuerdo como si fuera memoria de la semana pasada. Mi escasez se convirtió una vez más en aquella muy diversa abundancia. 5. Lamento las inevitables desfases culturales que emigraron a Costa Rica en mis genes.
Pero celebro los momentos tipo David, es que vos no sabéis, que me alinearon con una realidad que había sido la mía. Y agradezco que el Señor me regaló la apertura para recibir tales momentos como oportunidades de iluminación en lugar de humillación. Yo no puedo recordar todos los nombres, pero yo sí recuerdo las caras y los rostros que se atrevieron a interrumpir a su profesor en media clase, diciendo, es que David, vos no entendés, vos no sabés. Y en esos momentos yo aprendí tanto. 6. Lamento la distancia entre iglesia y seminario que nunca nos soltó de sus garras. Es un distanciamiento diabólico que continúa hasta hoy, condenándonos a una escasez infernal. 7. Y algunos están diciendo, ¿cuántos tiene? ¿Verdad? Dale. No tengo 16. 7. Lamento que las guerras teológicas y eclesiales de los años 70 nos callaron la boca ante los temas de justicia y conciencia social que son tan prevalentes en las Escrituras, precisamente porque son compromisos del mismo Señor de los ejércitos. Una vez más, escasez, cuando podríamos haber servido a partir de la abundancia de Dios. 8. Lamento que no encontramos o la valentía o la astucia, voy a iniciar de nuevo. Lamento que no encontramos o la valentía o la astucia que nos hubiera permitido ocupar los espacios que ahora son propiedad de los falsos credos de abundancia, que son los evangelios de la prosperidad. A la vez lamento que no logramos minar el anti-intelectualismo que tiene amarrado nuestro movimiento evangélico hasta hoy. 9. Experimenté y sigo experimentando niveles de profunda amistad con amigos chicos que considero amigos de por vida. Recuerdo el día que Kevin Ezequiel y yo nos percatamos de que nuestros mejores amigos eran ticos. Quizás les suena raro, para nosotros fue un descubrimiento bellísimo. Nos reunimos, Kevin y yo, al darnos cuenta de que nuestra gente anglosajona, germánica y medio italiana en el norte jamás nos comprenderían. Pura, dulce, vigorizante y abundante amistad. Es lo que yo experimenté acá y sigo experimentando. 10. Experimenté y experimento aquel gozo y plenitud que resultan de tener no un solo idioma hablado, sino dos. Aunque Hani Ramírez me afirma que ya no hablo español, pero poniendo eso a un lado. Pero aún esta abundancia se torna blanda al contemplar la visión profética que aplaude la marcha de todas las naciones hacia una nueva Jerusalén, donde ninguno pierde su identidad ni sus antecedentes, mientras todos nos volvemos familia, eternamente, fabulosamente familia. Eso sí será abundancia. Así sea. Sure. Vamos a pasar un tiempo de preguntas. Entonces, si hay preguntas, hay bastante gente, pero hay bastantes preguntas. Okay. Listo. Abundantes preguntas, quizá. Sí. Un gusto. Yo estoy haciendo una investigación sobre el neopentecostalismo y definitivamente posterior a una que hice de prosperidad, profundo es el sentir definitivamente como usted enseña y expresa la palabra de Isaías en cuanto a esa plenitud, a esa prosperidad, a esa relación con Dios, ¿verdad?
que definitivamente, bueno, sabemos que Dios tiene control, ¿no? Pero que muchos hermanos en Cristo se desviaron, Ujú. se han perdido por medio de doctrinas no bíblicas, con diferentes afanes que no juzgamos ni señalamos, pero que no son bíblicos. Y por respeto los consideramos siempre hermanos, Ujú. pero sí es profundo el sentido, ¿verdad? De que tanto hermano hoy por hoy se haya salido de la palabra, del Ujú. evangelio, Ujú. de la profecía misma, ¿verdad? Que usted nos acaba de reenseñar, ¿verdad? En Isaías, en cuanto a esta plenitud, ¿verdad? Qué interesante es que ellos lograran entender que no es en la parte económica, que no Ujú. es fe por fe, que Ujú. no es Ujú. la sanidad o el Ujú. milagro como tal, ¿verdad? Ujú. Sino que es Cristo, Ujú. nosotros, la Sí, esperanza de gloria, esa es sí, la palabra. sí. Es profundo el sentir y de hecho doloroso. Ujú. De hecho, muchas veces nos acostumbramos, creo, al menos yo, Sí. nos acostumbramos a vivir así, Ujú. pero no es sabemos que no es lo correcto Sí, bíblicamente. sí. Y podríamos pensar en apostasía y Ujú. podríamos pensar en los últimos tiempos que podríamos estar viviendo, que Ujú. podríamos ser la última generación, Ujú. que vemos profecía tras profecía ir pasando o cumpliendo. Podríamos pensar que podrían ser los últimos años. Entonces, como que no hay tiempo de reevangelizar. Ujú. Doloroso. Mm. Bien, doloroso y pienso que tu aporte, hermano, más que pregunta es crítica, es un clamor de un corazón, el grito de un corazón. O sea, tus palabras y la angustia que está tras ellas es algo que yo comparto. Yo no tengo las respuestas, pero yo sé que en mi generación en ESEPA perdimos la batalla no contra esa gente, como tú dices, sino contra esa, existe una palabra, tercivergación, algo por el no voy a tratar de repetir eso, pero ya escucharon de labios más confiables que los míos, de lo que es abundancia, ¿verdad? Yo pienso que para mí, y aquí estamos, cuando hablamos de las teologías, aún si pluralizamos las teologías de la prosperidad, yo sé que estamos generalizando porque son miles en lugar de una o dos, pero para mí hay dos errores fundamentales ahí. Perdí la batalla combatiéndolos, o sea, por lo menos en ese contexto, pero pienso que los reconozco. Uno, que esos supuestos evangelios reducen la abundancia a algo que se asemeja a una transacción económica. Ah, y segundo, convierten lo que es don en derecho que yo manejo, que yo administro mediante mi fe. Entonces, formalmente, formalmente todos estamos hablando de abundancia, pero en la esencia de nuestro concepto estamos hablando de manera totalmente distinta. Estamos hablando de dos dialectos distintos y de dos objetos distintos. Entonces, que Dios te guíe en esos estudios, sí, porque lo que Eugenio, yo y otros no pudimos impactar, otra generación sí será quien impacta. ¿Alguien más? Sí. David, mucho gusto, mi nombre es Jonathan Cabrera. Yo te recuerdo, Jonathan. ¿Me Sí, recuerda? sí, claro que sí. Gozo. Estabas en uno de mis primeros cursos en el Aquí primer en piso del Departamento, edificio en sí, San Francisco de los Ríos. y Sí. hebreo bíblico, es un placer verlo, sinceramente. Tengo una pequeña pregunta. Cuando se habla del libro de Isaías y sobre la prosperidad, la vida de un profeta, la vida del profeta de Isaías o de cualquier profeta de la época, como siervos de Dios, Ujú, me imagino que nunca fue nada fácil para ellos ujú, tener que darle el mensaje, ujú, a pesar de quizá ujú, algunas limitaciones.
naciones Ujú, y hablar de un Dios que prospera, de un Dios que ujú, es grande, que es Ujú. poderoso, ¿verdad? Adonai, ujú, Sebaot, ujú. cómo era la vida de un profeta. Sí, sí. ¿Cómo era la vida de un profeta? Yo diría que hay muchas respuestas a esa pregunta porque hubo muchos profetas, ¿verdad? Y cada uno tenía sus idiosincrasias. Pero yo pienso que un punto en común es que no era una vocación muy amena. Y no era una vocación, hay excepciones a lo que voy a decir, pero pocas. No era una vocación escogida por el sujeto, por el mismo profeta, sino impuesta. Y quien más evidencia lo problemático, lo difícil, lo doloroso de esa vocación es Jeremías. Pero otros también están al lado de él en eso. Entonces, en la medida que los profetas son modelos para nosotros, no debemos anticipar pura alegría en nuestra vocación, porque ellos no modelan pura alegría, modelan sujeción quizás de sus vidas, a veces de las vidas de sus familias, inclusive, un propósito más grande que ellos mismos y poco penetrable, poco entendible. Eran víctimas de su vocación, a la vez que protagonistas de su vocación. Y por eso admiramos su fidelidad, porque sabemos que era difícil para casi la mayoría de ellos. Y quizás obviamente una mayoría, casi todos ellos uh, ejercían una vocación sumamente dolorosa y difícil, con algunas excepciones. ¿Ok? Sí, Alex. Gracias, David. Me transportó a aquellos momentos hermosos de CEPA, los años 90, cuando decíamos que teníamos dos grandes profetas. El profeta del Antiguo Testamento, que era David Baer, era el más carga del Antiguo Testamento, y el profeta del Nuevo Testamento, Henry Green. Esa dupla era... Y de los dos, ¿quién era más convincente? Realmente fue muy especial. David, y hablando un poco de esa plenitud que usted notó en el pasado, si nos transportáramos al presente actual, a la vida cotidiana de un David Baer, ¿cómo podemos ver esa plenitud en la vida cotidiana? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la percibes? Que también nos pueda guiar para también abrir nuestros ojos y seguirla viendo. Uh-huh. Si parto de mi punto principal, que es que esa plenitud, esa vida abundante, es algo social, es algo comunitaria, es algo compartida, es algo público, ¿verdad? Entonces yo diría que cuando nos encontramos viviendo como familia en una misma vocación escatológica en el sentido de que es algo del lejano futuro, escatológica en el sentido de que nuestras vidas han sido consumidas, capturadas, orientadas por lo que el Señor está haciendo con su mundo a su manera. Cuando nos encontramos en esa coinonía, Nuevo Testamento, para considerar unas palabras, Eugenio y su pequeño testamento, ¿verdad? En lugar de el más grande. Cuando nos encontramos en esa coinonía, esa comunión, esa vida compartida, y cosechamos no solamente el vigor y el sufrimiento que eso representa, sino también el gozo de ser parte de los propósitos de Dios con esta gente. Yo creo que estamos rayando la superficie de lo que es la vida abundante. Y obviamente, o sea, quizás cada ponencia es en su momento, a su manera, una polémica. Mi polémica, entonces, es contra un concepto reducido de la vida abundante, que es lo que yo siento, como yo estoy creciendo. Porque pienso que Jesús en Juan 10, los seguidores de Jesús escuchándole Juan 10, y los antecedentes en los profetas no hubieran entendido la vida abundante como algo individualista, sino algo social, algo comunitario. Sí, hay una mano. Ahí atrás una hermana, sí. Usted habla de que tenía preparado desde una perspectiva testamentaria y que fue Sí. toque al Antiguo
Sí. ¿Cuáles son las herramientas que nos Excelente. Sí. que utilizó? Ajá. Que para mí sería como, oh, yo no hago eso, Ujú. pero ustedes se enfrentan. Sí. Sí. Excelente. Bueno, lo que yo descubrí es que el seminario que me había formado al nivel de maestría sí me había capacitado con las herramientas. En el caso mío, con idiomas de los dos testamentos, hebreo, arameo y griego. Y también con una hermenéutica que yo usé en la mayoría de mis clases en el Nuevo Testamento, pero que también funcionó en el Antiguo Testamento. Mejor que una hermenéutica, una disciplina. Entonces yo descubrí que yo había tenido ciertas dudas respecto a mi seminario y la calidad de lo que hacía, pero cuando yo tuve esa experiencia en manos del delincuente, que no vamos a nombrar, yo descubrí que en realidad me habían preparado muy bien. Y la otra cosa es que nosotros trabajamos fuerte en esos años. No estoy diciendo que hoy no se trabaje fuerte, pero en los años que yo estuve presente para ser parte de, nosotros trabajamos muy, muy fuerte. Yo recuerdo que viajamos mucho a Guanacaste porque la IBC tiene mucha relación, mucha iglesia en Guanacaste. Yo recuerdo volviendo con Eugenio en su pequeño carrito amarillo Datsun. Yo dije, Eugenio, yo tengo que sentarme en el asiento de atrás porque yo tengo que prepararme para la clase que me toca dar en la mañana. Yo sé que comúnmente yo me levantaba a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana para prepararme más para mis clases que comenzaban a las 7, a las 7:30, si mal no recuerdo. Entonces trabajamos fuerte. ¿Por qué trabajamos fuerte? Porque creíamos en lo que estábamos haciendo. No era un trabajo, no era un empleo, era algo sagrado. Y nos dimos a la tarea. Entonces, para tratar de resumir, hermana, mi seminario me había preparado de mejor manera de lo que yo imaginaba. Trabajamos fuertemente, trabajamos fuerte. Y también éramos un equipo que nos apoyábamos. Entonces, era realmente ampliar mis horizontes en lugar de cambiarlos quizás. Y ampliarlos en lugar de cambiarlos. Y realmente, a pesar de haberme abusado de Eugenio, yo doy gracias a Dios por lo que pasó. Yo doy gracias a Dios por eso, hace 35 años después, porque eso me abrió puertas y oportunidades que han sido excelentes y sabrosas. Sí. Tratando de contestar la pregunta, como estudiante tuya, en aquel entonces, comenzando en el seminario. Una de las cosas que más me impactó en la clase era tu humildad. Cuando uno hacía una pregunta y usted se quedaba viendo hacia y decía, en este momento no tengo la respuesta, pero se la traigo la próxima semana. Y apuntabas en el margen de las notas, no sé, y ahora que estabas confesando que no era tu fuerte, ahora me doy cuenta por qué, ¿no? Pero fue increíblemente, a mí me ayudó muchísimo esa parte, ¿no? Porque me enseñó a ser humilde cuando enseño. No siempre tengo todas las respuestas, pero sí puedo investigar y pedirle al Espíritu de Dios que nos dé esa respuesta para después. Entonces yo creo que eso fue muy abundante enseñanza, utilizando lo que estabas diciendo. Bueno. Una enseñanza no solamente bíblica, sino ministerial en aquel entonces, de carácter, de formación, integral, ¿no? Para nosotros. Bueno, y fue muy, muy rico. Gracias. Esas palabras me bendicen, por supuesto. Gracias por ese testimonio. Sí, primero acá había una mano que pasé por alto, pero después a Jorge. En primer lugar, profesor, muchísimas gracias por la conferencia. En realidad, sumamente enriquecedora. Y recuerdo justamente hace más de 20 años, porque siempre sus conferencias y sus clases son mucho más que clases.
Y recuerdo que inclusive estudiar los idiomas bíblicos era mucho más que eso. Era amar la escritura y amar la escritura como palabra de Dios. Siempre ha sido así y hoy mismo he experimentado también eso, al igual que lo experimenté hace ya, hablando en el 97 también. Dos preguntas. ¿Es esa abundancia y plenitud de Isaías una abundancia no dualista y por lo tanto una abundancia, quizás Grecia, el pensamiento dualista griego ha influenciado tanto nuestra teología, que inclusive para tratar de hacer esa distinción tengo que utilizar vocabulario griego? Es decir, es una abundancia no dualista entre materia, entre lo material y lo espiritual. Es decir, estamos hablando de que Isaías, cuando se refiere a la abundancia, está refiriéndose a una abundancia cuyo cumplimiento es, y aquí yo creo que sí no es Grecia, es escatológico y no por tanto dualista. A eso es a lo que se está refiriendo Isaías. Y hasta que, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, muy relacionada con la anterior. ¿Hasta qué punto ese dualismo filosófico ha influenciado nuestra teología al punto de que un golpe de péndulo contrario, vivido en América Latina, digamos, en los 70, se ha quedado por remarcar esta parte material, pero con herramientas y con marcos teóricos que no son teológico-bíblicos, sino sociológicos y políticos. ¿Hasta qué punto esa dualidad ha influenciado nuestra teología de esa manera? Bueno, y de nuevo, muchas gracias por la... Bueno, con mucho gusto. Dices dos preguntas, yo pienso que hay 4 o 5 ahí, pero voy a tratar de responder brevemente. Y señor rector, yo dependo de ti para saber cuándo debemos concluir todo esto. Bueno, la abundancia tal y como la vemos en las Escrituras, pero me has preguntado sobre Isaías, entonces voy a responder a partir de Isaías. No es dualista de ninguna manera. El profeta y su tradición, el profeta y los que desarrollan su tradición y proclaman y declaran su tradición, casi no sabrían qué quiere decir con esa palabra, porque no es parte de su concepto. Entonces comencemos ahí porque es la parte más fácil quizás de lo que tú has preguntado. ¿Es escatológico? Sí es escatológico, pero escatológico en el sentido de que la historia corre en ese sentido. No es escatológico en el sentido de que, bueno, quién sabe cuándo eso va a ocurrir. O cuál es el esquema que debemos usar para prepararnos de antemano para los eventos. No es escatológico en esos dos sentidos, sino escatológico en el sentido de que la misión de Dios corre en esa dirección, en ese sentido. Y los que son invitados a participar en esa misión de Dios directamente alinean sus vidas, alineamos nuestras vidas con esa dirección, con ese movimiento. Escatológico en ese sentido. Entonces, es interesante que en Isaías 6 los serafines están hablando en tiempo presente. Toda la tierra está llena de su gloria o la plenitud de la tierra es su gloria. Esos son tiempos presentes, donde de alguna manera es algo que ya existe. Pero nosotros sabemos por nuestra experiencia en cualquier país en que vivimos que hay mucho que añorar para que eso sea, digamos, completo, para que eso sea perfecto. Entonces, la teología cristiana sana y confiable siempre establece o requiere o propone una cuota de paciencia activa, porque sabemos hacia dónde va Dios en su misión, pero Él no comparte con nosotros generalmente pormenores de la campaña. Entonces, lo que hacemos es que nos alineamos. Ahora, yo pienso, si entendí bien la última parte de tu aporte, hermano, tenía que ver quizás con las teologías de la liberación en América Latina como reacción a. Ok, bien. Sí, correcto. Yo pienso que así son, así fueron y así son, ¿verdad? Son reacciones a una distorsión
de la realidad de Dios. Ahora, ¿hasta qué punto nos abrieron caminos preferibles a los caminos en que estábamos caminando, en nuestro dualismo? Y hasta qué punto eran reacciones donde se les fue la mano con algunas cosas, suplantando el dualismo criticable con un monismo también criticable. Yo pienso que eso varía con cada voz de las teologías de la liberación. En lo personal, y yo no soy experto en las teologías latinoamericanas de la liberación, pero cuando yo leo un Gustavo Gutiérrez, yo veo mucho que es fácil de apreciar, aplaudir. Y después, entre más me sumerjo en los argumentos, más escucho o detecto momentos cuando ciertos compromisos marxistas ya están hablando en voz un poco más alta de lo que deben. Entonces yo pienso que cada teología es una aproximación de la realidad o a la realidad, y cada teología es criticable. Entonces yo pienso que el péndulo tuvo que moverse y se movió fuertemente. Y a cada generación en cada generación nos toca reevaluar las voces del pasado que nos orientan y construir una teología que valora las escrituras, valora la tradición y valora el contexto contemporáneo en que estamos haciendo teología. Pienso que eso es todo lo que tengo. Jorge. Ahora, Jorge, antes de que declares tu pregunta. Jorge era miembro de un Sanedrín, así se llamaban. Un Sanedrín. Un núcleo, un puño de estudiantes veteranos. Y cuando llegó este gringo David Baer y comenzó a dictar clases acá, el Sanedrín le autorizó a Jorge a sumarse en una clase mía y volver a la cueva con un reporte, ¿verdad? Sobre ese nuevo misionero, ese nuevo profesor. Y Jorge fue y escuchó y volvió a esa cueva y dijo, no, hermanos, es que todavía no. No, el español de ese gringo todavía no le aparece. Esperemos 1 año, 2 años. Ok, ahora sí. Bueno, un gusto verte. Igual. Yo creo que no debemos de hablar solamente del Antiguo Testamento en tu persona o el Nuevo Testamento en Eugenio. También creo que voy hablando con un pastor también que estudió con nosotros, Solman Quesada. Claro. Decía que fue como una época de oro lo que vivimos en ese momento. Asequibilidad a cada uno de los profesores, podíamos acercarnos, sentir la vida de ustedes. La vida de ustedes casi era abierta, ¿verdad? Y me parece que el reino de Dios, en el aquí todavía no, ¿verdad? En el presente, pero todavía no en toda la plenitud, debe de ser una realidad como los caminantes de Maús. Ustedes como profesores nos dieron no solamente teología, nos dieron vida. Era lo que se sentía en las aulas, era la coinonía, tomando café, compartiendo. ¿Dónde está Jorge? Estaba en la oficina con Kevin, conversando. Esa realidad de reino fue lo que hizo que muchos de nosotros pudiéramos experimentar esa plenitud. Y me parece que parte del hecho donde dices que es realmente lo que hacíamos, lo sentíamos, lo vivíamos en el contexto en el cual estaban cada una de las personas. Y me parece que esa es la plenitud de hoy, como los caminantes de Maús, en desesperanza, aburridos, sin saber a dónde ir, el poder acercarles el reino, ¿verdad? A través de esa experiencia que tenemos de Dios. Sí, excelente. Muy bien dicho, y un testimonio hermoso de años que fueron preciosos para Eugenio, para mí y para muchos más.
Y yo aprecio mucho la memoria y la nostalgia que a veces acompañan las memorias. A la vez yo quiero decir que yo creo, mejor dicho, yo creo que los mejores días de CEPA están delante, ¿verdad? Entonces, fue una época de oro en el sentido de que podemos dar testimonio de que lo vivimos como oro, pero no fue necesariamente la culminación de lo que Dios quiere hacer con, quizás el arranque, no la culminación. ¿Qué debemos hacer? ¿Ok? ¿Seguimos? Ok, sí. David, hace 40 años, el 80% de los pastores de Costa Rica tenían poca o ninguna capacitación. Ajá. Ahora, 40 años más tarde, 56% de los pastores sigue teniendo poca o ninguna capacitación. Cuando comparamos que para ser docente en un colegio se necesita título universitario y para ser auxiliar de enfermería se necesita 1.700 horas de capacitación supervisada, mientras que para obtener el carnet de pastor se necesita solo 128. ¿Qué consejo nos daría? Mi profesor de griego en la universidad de Wheaton, la universidad donde Eugenio después de su tiempo en CEPA fue y se distinguió ahí por muchos años como profe. Y ahora es profe emérito de Wheaton College. El profesor de griego mío, que era una persona increíble, Jerry Hawthorne, él dijo, chicos, yo doy gracias a Dios que mi profesora de francés en colegio estudió. Yo doy gracias a Dios que el ingeniero que diseñó ese puente que yo transito todos los días en mi carro, en mi Oldsmobile inmenso, estudió. Yo doy gracias a Dios que mi cardiólogo estudió. Entonces, ¿por qué pensamos que no es obligatorio a los custodios de nuestras almas prepararse? Y yo diría que hay 1000 maneras en un contexto concreto como Costa Rica para poner en operación esa actitud, esa apreciación de lo que es la vocación pastoral. Yo no soy nadie para decir cómo, pero para mí es trágico que esos mayordomos de nuestras vidas, algunos de ellos, y no estamos hablando de quien no tiene acceso, estamos hablando de los que tienen acceso, pero optan por pensar que no, la manera que yo lo hago es adecuada. Sí, en mi vocación yo no tengo ese derecho, yo no puedo decir eso, porque el seminario bíblico me despide si yo entro con ese espíritu. Entonces, de alguna manera, y creo que de muy largo plazo, creo que es un cambio generacional, tenemos que valorar la vocación pastoral tan intensamente que llegamos a la conclusión de que no es cualquier que lo debe realizar, ¿verdad? Y uno que ya está dentro, pues prepárese para el próximo desafío, la próxima oportunidad en lugar de quedarse estancado. Es la forma en que yo respondería. Pero consejos, no, yo no tengo consejos. Yo no conozco el contexto adecuadamente para dar consejos. Ok, con gusto. Entonces, antes de seguir, quiero corregir un error. Cuando yo estaba mencionando nombres, mencioné a Sofía, pero es la doctora Quintanilla. Y en un ambiente como esto, merece el reconocimiento que ha ganado la doctora, perdón, Sofía. Y además de eso, es la vicerrectora de CETECA, quien nos visita en esta noche. Entonces, perdón por ese error mío. Entiendo que tenemos varios graduados de CEPA aquí en esta noche. Nos queremos hacer algo rapidito, espero que sea rapidito, que los graduados de CEPA se pongan de pie y que digan el año en que se graduaron. Entonces, si usted es egresado o egresada, póngase de pie y vamos a ir rápidamente solo diciendo en voz alta el año que se graduó y luego pues don Eugenio, Sadra y también don David vengan aquí al frente para que vean esta gente.
Estos no son alumnos míos. Ah. Diga el año y pueden sentarse después. Arrejúntense para la foto. Bueno, vamos a empezar con doña Giselle, porque doña Giselle es parte del primer grupo de egresados en 1989. 1989. Habían 3 alumnos qué ese bueno. año. Ok, ¿quién sigue? Maicon. 2014. 1993. Nosotros no somos egresados. 2003. 2003. 2019. Nosotros somos 2021. Qué bueno. Y perdón, falta uno. Bueno, Rodrigo, ¿qué año se graduó? Muy bien. Falta todavía uno. William Granados se gradúa viernes. Entonces tenemos una de las primeras y uno de los últimos. Muy bien, muchas gracias. Voy a tomar asiento. Muchísimas gracias, don David. Ha sido un placer en esta semana escuchar lo que tienen que compartir nuestros ex-rectores. No pierden, por favor, el día de mañana donde escuchamos el abuso de don Eugenio para don David. ¿Verdad? Creo que se cambió hasta el título de la ponencia. Mañana a las 6:30 tenemos la última. Además de eso, como dijo Sadrach el lunes, sobraron bocaditas. Si no las compran hoy, las vamos a vender mañana. Cuando él lo dijo era chiste, cuando yo lo digo parece grosero, pero es cierto. Entonces, muchísimas gracias por su participación y por estar con nosotros.